en 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Y qué es la palabra de Dios para usted? La luz. ¿Saben? El título de esta semana se titula, el tema de esta semana se titula Tu palabra es mi lámpara. Y hay un eslogan allí que dice: aquí es donde comienzas a conocer a Dios. ¿Saben dónde empezamos a conocer a Dios? A través de su palabra. Es allí donde nosotros empezamos a conocer a Dios. Y si nosotros vamos al libro de Génesis, ¿sí?, vamos a encontrar en el capítulo 1, y dijo Dios. Cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, nos estamos refiriendo a una palabra poderosa, porque por medio de esa palabra Dios creó el mundo que hoy vemos y los mundos que están fuera de nuestro alcance. Con la palabra de Dios, Dios dijo: háganse el sol, háganse los árboles, háganse todo con la mera palabra. La palabra de Dios es poderosa. Y yo les hago una pregunta a ustedes: ¿creen ustedes que la palabra de Dios tiene poder para cambiar sus vidas? Amén. ¿Creen ustedes que la palabra de Dios tiene el poder para sacarlos de donde está usted? Amén. Así que, mis hermanos, yo quiero que estemos muy atentos a esta semana. Quiero invitarlos nuevamente a que nos acompañen, a que traigan sus amigos, sus familiares, porque Dios tiene un mensaje muy especial para ti y para ese amigo tuyo esta semana. Algunos aspectos importantes de la Biblia son: las Santas Escrituras están compuestas por dos libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso conforma la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita, revelada por el Espíritu Santo a hombres que fueron instrumentos en su tiempo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario. ¿Para qué? ¿Se quiere salvar usted? ¿Sabe dónde debe de ir? A la Biblia. Porque la Biblia es el mapa que Dios dejó para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. ¿Quiere saber usted qué es lo que Dios desea de usted? ¿Quiere saber usted qué es lo que Dios desea que usted haga? Abre las páginas de la Biblia y Dios le va a revelar cuál es el deseo de Él para usted. Y última, la Biblia es la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación, la autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de actos de Dios realizados en el curso de la historia, ¿sí? Así que, mis hermanos, estos son algunos aspectos importantes que tiene la Biblia. Durante esta semana, mis hermanos, vamos a estar estudiando estos aspectos. ¿Quiénes conocen las creencias adventistas y las doctrinas? ¿Quiénes la conocen? Pues, hermanos, en esta mañana estamos empezando a estudiar la primera doctrina, y es la palabra de Dios, ¿sí? En ella vamos a encontrar la revelación. Hoy nos vamos a enfocar en dos aspectos nada más, en el primero y en el segundo: la revelación general y la revelación especial. Durante esta semana vamos a estar estudiando el enfoque de las Escrituras. Cada día vamos a estudiar dos contenidos: el origen de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, el proceso de inspiración, la inspiración de los escritores, el método y el contenido de la revelación, la inspiración de la historia, las afirmaciones de las Escrituras, Jesús y la autoridad de las Escrituras, el Espíritu Santo y la autoridad de las Escrituras. Esta semana iremos a tocar esta temática solo con la primera doctrina, la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, hagan planes para que nos acompañen, hagan planes para que escuchen lo que Dios tiene para usted y para su familia a través de su palabra. ¿Saben? Ningún libro ha sido tan amado, tan odiado, tan reverenciado, tan condenado como la Biblia. Ese es el libro que más conflicto ha causado, ¿sabía usted?, en la historia. Por este libro, han perdido vidas muchas personas. Han sido quemadas, han sido esclavizadas, han sido quemadas en hoguera por predicar de este libro. Este libro fue prohibido en la Edad Oscura, en la Edad Media, porque su palabra estaba despertando a los pueblos que estaban en la oscuridad. Y cuando el poder papal se dio cuenta de lo que estaba pasando, en una plaza de Francia
hacían montañas de Biblias y quemaban la Biblia. Pero saben, entre más quemaban la Biblia, más Dios utilizaba a aquellos reformadores, y de una u otra forma o otra manera estos hombres podían introducir la palabra de Dios. Y me llama la atención, mis hermanos, este dato. Se calcula que a lo largo de los siglos se han producido unos 5.000 millones de ejemplares de la Biblia en todas sus variedades. Es el libro que más ha sido traducido en todos los idiomas y dialectos, porque es un libro que nos muestra, mis hermanos, cómo conocer a Dios, cómo llegar a cumplir el sueño de Dios para nuestra vida. Así que, mis hermanos, vamos a empezar entonces con el primer punto, ya que solo me queda media hora, pero me dijeron que aquí los hermanos estaban acostumbrados a salir a la 1 de la tarde. ¿Es verdad, hermanos? ¿O no? ¿Sí? Así que el primer punto, mis hermanos, es la revelación general. ¿Qué conocen ustedes de la revelación general? ¿Qué es la revelación general? ¿Saben algo de lo que es la revelación general? Bueno, en esta mañana vamos a ver qué es la revelación general. Yo quiero, que anoten estos textos, lo lean en sus casas, no se queden con lo que les decimos acá, sean como los bereanos. ¿Sabían ustedes qué hacían los bereanos cuando Pablo les predicaba? Pablo fue o ha sido considerado el mejor teólogo de la historia. Pablo les predicaba, ellos no se quedaban con lo que Pablo les decía. Ellos llegaban a sus casas y abrían las escrituras para comprobar si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad o era mentira. A veces nosotros, mis hermanos, estamos acostumbrados solo a escuchar lo que el predicador dice, lo que el pastor dice, lo que el anciano dice, y lo que el anciano, el pastor, el ministro dice, eso es palabra de Dios y así es. Y no nos percatamos, no nos interesa ir más allá para ver si es verdad o es mentira. Por eso, mis hermanos, tenemos muchas falsas doctrinas dentro de la misma iglesia adventista. Está la doctrina del universalismo que está siendo predicada por todas partes. Hemos estudiado textos controversiales en la lección, como la inmortalidad del alma. Muchas personas creen, ¿cierto?, que el alma, cuando la persona muere, va a un lugar, ¿cierto? Si es buena, se va para el cielo, si es mala, se va por allá a un tormento eterno, a purificar mientras paga sus deudas y cosas así. Pero, mis hermanos, si usted va a la Biblia, nada de eso es bíblico. Y a veces nos meten goles porque nosotros no escudriñamos la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, el salmista nos dice en el Salmo 119:1 lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de ¿qué? Hermanos, la revelación general es lo que Dios dejó a través de la naturaleza. ¿Y qué es lo que la naturaleza nos enseña? El amor de Dios. Un Dios creador, un Dios que se preocupa por sus criaturas. Esa es la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20 dice: lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusas, hermanos. No tenemos excusas de no conocer a Dios. Las cosas, hermanos, lo que es invisible de Él, Él lo ha revelado para que nosotros podamos conocerlo, para que nosotros podamos relacionarnos con Él y podamos entender que tenemos un Dios que, a pesar de cualquier situación, que a pesar de cualquier momento difícil que estemos atravesando, Él se interesa por nosotros. ¿Creen ustedes que a Dios no le interesa su problema? ¿Creen ustedes que a Dios, ese Dios creador, ese Dios sustentador, no le interesa sus lágrimas en la noche? ¿Cree usted que a Dios no le interesa que su situación económica, su situación sentimental, emocional? Claro que sí, mis hermanos. Y no tenemos excusas, hermanos, de que no conocemos a Dios. No importa si no vamos a ninguna iglesia, no importa si no leemos la Biblia. La naturaleza nos dice que hay un creador y un sustentador de todas las cosas, y ese es Dios. Así que, mis hermanos, vamos entonces a decir que tenemos dos lecciones. La primera, Génesis 1, capítulo 1, versículo 3, solamente vamos a leer el 3 porque el tiempo no nos alcanza, pero usted en su casa puede leer los siguientes versículos. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Se ha usted puesto a pensar en el poder que hay en la palabra de Dios? ¿Se ha imaginado usted el poder de la palabra de Dios?
sea la luz, y la luz existió. Y si usted sigue leyendo el capítulo 1 de Génesis, va a encontrar y dijo Dios. Y yo quiero que vayamos, hermanos, al libro de Juan, capítulo 10, para que veamos el poder que tiene la palabra de Dios. Juan 10, capítulo 10, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 43. Había muerto Lázaro, tenía 4 días de haber muerto, ya estaba en descomposición. Cuando Jesús fue a la aldea de Lázaro, sus hermanas Marta y María salieron y le dijeron a Jesús: Señor, si tú hubieses estado aquí. Empezaron a quejarse: mi hermano no hubiese muerto si tú hubieses estado aquí. Pero Jesús les dijo: esto aconteció por ustedes, no por mí, por ustedes. Y saben que Jesús, al ver a Marta y a María y a la gente que amaba a Lázaro, porque Lázaro, según la Biblia, era un hombre piadoso, un hombre buena gente, digámoslo así, la comunidad lo quería y lo extrañaba. Y cuando Jesús miró esa escena, dice la Biblia que tuvo compasión y lloró. El versículo 43, allí es donde quiero que nos enfoquemos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Hermanos, ¿tiene poder la palabra de Dios? Amén. ¿Para resucitar aún a los muertos? Amén. Tiene poder. Entonces, hermanos, yo les quiero hacer una pregunta, y amigos que nos escuchan: ¿por qué nosotros vivimos como vivimos? Si tenemos un Dios poderoso, un Dios que con decir hágase, se hace, un Dios que nos puede sacar de la situación más terrible que estemos atravesando. Dios, hermanos, es un Dios poderoso y su palabra lo es. Y lección número 2: Dios se reveló a sí mismo desde la creación. Así que, mis hermanos, el primer punto que estamos estudiando es la revelación general. La revelación general es lo que Dios ha dejado en la naturaleza para que nosotros, a través de la naturaleza, lo podamos comprender, lo podamos entender y lo podamos conocer. ¿Sí? Esa es la revelación general. Por eso el salmista dice lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos. En otras versiones dice tus palabras, para no pecar contra ti. Hermano, hermana, amigo que nos escucha, ¿quiere usted dejar de pecar? Amén. ¿Saben? Le doy la clave para que usted deje de pecar. Guarde la palabra de Dios en su mente. Amén. Cuando la palabra de Dios está en su mente, el Espíritu Santo lo va a impresionar, y eso que usted va a hacer malo, no lo va a hacer. Yo les hago una pregunta y no me vayan a contestar. ¿Cuántos de nosotros nos aprendemos los versículos de memoria que trae la lección? Antes se hacía, ahora no. Saben, hermanos, si nosotros, el tiempo que llevamos en la iglesia, 20, 30 años, por lo menos nos aprendiésemos el versículo de memoria de la lección, desde el tiempo que tenemos de haber conocido la palabra de Dios hasta ahora, yo les aseguro que nos sabríamos la Biblia de memoria, solamente con un versículo semanal. Pero nos cuesta aprendernos un versículo de memoria. Hermanos, a Martín Lutero un día le preguntaron lo siguiente: Martín Lutero, ¿es verdad que tú te sabes la Biblia de memoria? Y Martín Lutero respondió lo siguiente: eso es mentira. Apenas me sé el Antiguo Testamento y la mitad del Nuevo, de memoria. Hermanos, hoy tenemos mucha facilidad de tener la Biblia en nuestra mano. Tenemos la facilidad de tener la versión que queramos, tenemos la facilidad de tenerla digital en nuestro celular, tenemos la facilidad de tenerla en el idioma que queramos, pero aún así no la leemos, aún así no la estudiamos. Y es la palabra de Dios, hermanos, la que nos va a ayudar a conocer a Dios. Es aquí, mis hermanos, en este libro donde empezamos realmente a conocer quién es Dios. Cuando usted compra un electrodoméstico o compra un carro o una motocicleta nueva, le dan algo muy interesante a usted. ¿Le entregan qué? Un manual, ¿sí? Y en ese manual está cómo funciona ese aparato. Si usted no lo lee, puede cometer un error y dañar el celular, dañar la motocicleta o darle un mal uso. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros aprendamos a conocerlo a Él y para que nosotros sepamos para dónde vamos. ¿Qué pasaría, hermano, si usted sale a la central para un taxi
se monta y el chofer le pregunta a usted, ¿para dónde lo llevo? ¿Para dónde la llevo? Y usted le dice, no, yo no se lleve para donde usted quiera. ¿Qué le va a decir el taxista? Bájese que me está haciendo perder tiempo. Hermanos, si nosotros no vamos a la Biblia, si nosotros no vamos a la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Estamos en el lugar equivocado. Si nosotros no leemos la Biblia, mis hermanos, en estos últimos días, estamos equivocados. Ideas importantes. La Biblia es la palabra de Dios revelada al hombre. La Biblia es el mapa que nos lleva a conocer a Dios. Y la Biblia puede transformar nuestras mentes. La Biblia puede transformar las conexiones, los patrones mentales que tenemos, que traemos desde generación en generación. Esa persona que es mal geniada, esa persona que es iracunda, cuando conoce realmente a Dios, porque la Biblia penetra, ¿cierto?, hasta partir, ¿cierto?, las coyunturas allá, lo más profundo del ser humano, es transformada esa persona. Por eso el apóstol Pedro, ¿cierto?, cuando antes de conocer a Jesús, ¿cómo le decían? ¿Cierto? Era un hombre temperamental, un hombre de temperamento explosivo, sí, agresivo. Pero cuando conoció a Jesús, Pedro no fue la misma persona. Cuando Juan, el discípulo amado, conoció a Jesús, no fue la misma persona, porque compartieron con Jesús y la palabra de Dios transformó sus mentes. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Hermanos, todo lo que necesitamos saber nosotros del pasado, del presente y del futuro está aquí. No tiene que ir a donde un brujo, un adivino para que le diga qué va a pasar en el futuro. Ya todo está acá. Ahora, mis hermanos, si nosotros nos perdemos, es porque nosotros estamos descuidando nuestra salvación. Por eso el apóstol dice, trabajen en su salvación hoy, no mañana, porque nosotros no sabemos si llegamos a mañana. Y Dios todo lo ha dejado revelado a través de sus siervos, los profetas, en su palabra. Y Jesús mismo, en el libro de Juan, el capítulo 5, versículo 39, dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién. ¿Quiere usted tener vida eterna? Vaya a la Biblia. ¿Saben por qué? Porque el foco central de la Biblia es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Esa persona se llama Jesús. Si usted no va a la Biblia, no va a conocer a Jesús. Jesús dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Por eso cuando Jesús fue donde María y Marta, en ese momento de dolor, Marta le dijo a Jesús: Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Pero Marta no sabía que delante de ella estaba la vida, estaba la resurrección. Jesús le dice a Marta y a María: si tú crees en mí, tu hermano vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Así que, mis hermanos, tenemos vida eterna, y la Biblia nos lleva a conocer a una persona que nos puede dar esa vida eterna, y es Jesucristo. Amén. Y el segundo punto, mis hermanos, la revelación especial. Si la revelación general es la naturaleza, ¿cuál será la revelación especial de Dios? Vamos entonces a ver cuál es. Y yo quiero, mis hermanos, que ustedes noten esta diapositiva, ¿sí? Porque esta diapositiva nos enseña muchas cosas. ¿Qué distingue el estudio de la Biblia de otras formas de estudio, de admisión? ¿Qué es lo que distingue este libro de otros libros? ¿Saben? En Alemania, una persona en Alemania al año se lee 40 libros, al año. En Colombia, ¿cuánto nos leemos? Escasamente leemos la Biblia, ¿cierto? Cuando uno más lee, más conocimiento adquiere. Y si leemos la Biblia, pues imagínense la capacidad que vamos a tener. Así que, mis hermanos, esto es un método que podemos nosotros practicarlo en nuestra vida, ¿sí? Y el primer método es el estudio de la Biblia, porque el estudio de la Biblia revela quién es Dios. Y yo quiero que alguien, pues ya lo leímos, pero alguien lo vuelva a leer. Juan 5:39. Juan 5:39, ¿quién lo quiere compartir? Las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis una vida eterna.
escudriñad las Escrituras, ¿cierto? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Así que mis hermanos, cuando usted estudia la Biblia lo está llevando ¿a quién? A Jesús. Hay muchos hermanos en la iglesia que tienen 30 años en la iglesia, que inclusive nacieron en el Evangelio y tienen 60 años y lamentablemente esos hermanos no conocen a Jesús, no conocen a Dios, porque solamente vienen a un templo, hacen parte de una congregación religiosa, participan del canto, participan de todo lo que se hace acá, pero no conocen a Dios, no conocen a Jesús, porque no leen la Biblia en sus casas. La Biblia, el estudio de la Biblia me lleva a conocer a Jesús, y Jesús es el que tiene la vida eterna. Segundo método, memorizar las Escrituras. ¿Sí? En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus palabras o tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted memoriza la Biblia, cuando usted graba versículos de la Biblia, el Espíritu Santo lo impresiona. Y cuando usted está a punto de cometer algo que no es algo indebido, el Espíritu Santo va a utilizar esa palabra de Dios que tiene usted en su mente y va a ayudarlo o lo va a evitar a que usted llegue a cometer ese pecado. Es más, hermanos, científicamente, cuando usted memoriza, sus neurotransmisores se expanden y usted tiene más conocimiento, tiene más capacidad que otras personas. ¿Se acuerdan la historia de Daniel y sus 3 amigos en Babilonia? ¿Cuántas veces más los encontró sabios el rey? 10 veces. 10 veces más sabios que los adivinos de su reino. ¿Y saben por qué? Porque Daniel era una persona de oración, porque Daniel era una persona estudiosa de la palabra de Dios. Y cuando uno va a la palabra de Dios y memoriza la palabra de Dios, automáticamente pasa algo en la mente del ser humano, y es que la persona que se memoriza la palabra de Dios, la capacidad cognitiva es mucho más diferente que la de otras personas. Tercer método, conocer la Biblia, ¿cierto? Porque la Biblia me lleva a conocer ¿a quién? A Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú ¿qué? Has enviado, hermanos. ¿Usted quiere saber cuál es la clave para salvarse? Conozca a Jesús, vaya a la Biblia, memorice, estudie la Biblia. Y la última, o el último método, es practicar lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros memorizamos y lo que nosotros conocemos. Practicarlo. Gálatas 2:20, ¿qué dice, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes hacía, ¿cierto? Y empieza el apóstol Pablo a escribir lo que él decía antes. Así que, mis hermanos, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted memoriza la Biblia, cuando usted conoce la Biblia y cuando usted practica la Biblia, usted está yendo a conocer a una persona, y es Jesús. Amén. Y esto nos va a acercar más a Dios. Así que, hermanos, ojalá que podamos practicar este método. Es un método sencillo. Si quizás le da pereza leer la Biblia, hay muchos métodos también. Así que, mis hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: ¿cuál es la revelación especial? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la revelación especial de Dios para nosotros en estos días? Jesucristo. Esa es la revelación especial. Primero, la revelación general es la naturaleza, y la revelación especial es Jesucristo mismo. Así que, mis hermanos, Juan 17:3 ya lo leímos, ¿cierto? Y esta es la vida eterna. Así que, mis hermanos, miren lo que dice en estos dos textos: el verbo, Dios está con nosotros. El verbo o la palabra se hizo carne, ¿cierto? Y habitó entre nosotros. Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿cierto? Así que, mis hermanos, cuando Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo para revelarnos su amor, lo envió
para que nosotros pudiésemos llegar a Dios a través de Jesucristo. Si nosotros, hermanos, tenemos a Jesús, si nosotros conocemos a Jesús en nuestras vidas, vamos a conocer al Padre. Y Mateo 1:23 dice: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, esa es la revelación especial de Dios, su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos conocemos a Jesús? ¿Cuántos hemos pasado tiempo con Jesús? ¿Saben? Miguel Ángel tiene apenas un añito y algo. Y a veces cuando yo pongo los videos del canal y él está por allá en algún cuarto, escucha mi voz y se viene corriendo y me dice: papá, papá. ¿Y saben por qué él conoce mi voz? Aunque esté por allá en un cuarto donde no vea la imagen, porque él pasa tiempo conmigo o yo paso tiempo con él y él conoce mi voz. Yo le hago una pregunta: ¿conoce usted la voz de Dios? ¿Sabe distinguir la voz de Dios usted? Salmo, capítulo 19, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, ¿creen ustedes que en este último tiempo, en esta situación moral en la que está el mundo, necesitamos conocer la palabra de Dios? ¿Creen ustedes, hermanos, que necesitamos esa lámpara para caminar en medio de esta oscuridad? Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quiere ser libre en esta mañana? ¿Quieres ser libre de esas presiones psicológicas, emocionales que te están afectando? Debes conocer la verdad. Y la verdad es una persona, se llama Jesucristo. Cuando tú conoces esa verdad, tu mente se va a liberar de toda la presión que el mundo ejerce sobre ti. Así que, mis hermanos, en el capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está ¿qué? ¿Creen ustedes, hermanos, que estamos en los últimos días de este mundo? ¿Creen ustedes que necesitamos conocer más de la palabra de Dios? ¿Necesitamos ir más a la Biblia? ¿Estamos pasando tiempo con la Biblia, hermanos? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al estudio de la Biblia? Dios nos regala todos los días 24 horas. De esas 24 horas, ¿cuánto tiempo sacamos para estudiar su palabra, para conocerlo a través de su palabra? Y 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿cierto?, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, el foco de la Biblia, mis hermanos, se llama Jesucristo. Ese es el foco de la Biblia. Si usted quiere conocer a Jesús, pase tiempo con la Biblia. Si usted quiere tener la vida eterna, pase tiempo con la Biblia. Y por último, mis hermanos, vamos a hacer un resumen entonces. La Biblia está conformada por el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento Dios hace la revelación general, que es la naturaleza. En el Nuevo Testamento Dios nos muestra la revelación especial, que es Jesucristo. ¿Sí? Así que, mis hermanos, si nosotros no pasamos tiempo conociendo este libro, nos vamos a perder, no vamos a conocer a Jesús, porque vendrán muchos falsos maestros y falsos profetas en estos días, y engañarán a muchos y aún a los escogidos de Dios. ¿Y saben por qué están siendo engañados los escogidos de Dios? Porque no leemos la Biblia, porque no vamos a la Biblia. Nos conformamos solamente con el folleto de escuela sabática y pare de contar, o por lo que el pastor dice, o por lo que el predicador dice el sábado, y ya. Yo les hago una pregunta: si usted no desayuna todos los días, o no almuerza, o no come, ¿qué pasa con su cuerpo? Se va a poner débil y se va a enfermar y se va a morir. Si nosotros no nos alimentamos, ¿cierto?, de la palabra de Dios, nos vamos a colocar débiles espiritualmente, y vendrá ese león rugiente buscando a quien devorar, y va a encontrar presas débiles que no tienen fuerza para defenderse, y van a ser devoradas. ¿Saben cómo Jesús venció la tentación? En Mateo 4:4 dice: y Jesús respondió: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. ¿Quiere usted vencer la tentación? ¿Quiere usted vencer a ese enemigo más poderoso que usted? Amén. Vaya la palabra de Dios. Así que mis hermanos y amigos que nos acompañan y nos escuchan, la invitación en esta mañana es la siguiente. No perdamos más tiempo. Vayamos a la Biblia. Que no nos engañen, porque Dios tiene un mensaje especial para ti en estos últimos días, porque Dios tiene un mensaje especial para tu vida. No dejes que nadie tome tu corona, porque Dios tiene un lugar especial para ti en el cielo. Dios está esperando por ti. Quiero que nos coloquemos en pie, mis hermanos. Vamos a orar para que Dios nos abra la mente, para que Dios nos abra el entendimiento y nosotros podemos captar el mensaje de esta mañana. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Te damos gracias porque a pesar de que quizás no vayamos constantemente a tu palabra, quizás no la estudiemos, quizás perdamos el tiempo en otras cosas, Señor, tú eres un Dios de amor y quieres lo mejor para nosotros. Por eso en esta hora, Señor, quiero ponerte y pedirte que nos permita, Señor, entender tu palabra, que nos permita, Señor, conocerte a través de la Biblia y que a través de la Biblia podamos tener el conocimiento suficiente para tener la vida eterna. Si en esta mañana vino alguien aquí con una carga emocional, algún problema en su corazón, queremos pedirte por esa persona, que tú sanes, que tú, Señor, obres en esa vida y que nosotros podamos entender que estás pendiente de nosotros, de cualquier situación de nuestra vida. Permite que durante esta semana, Señor, que vamos a estar estudiando tu palabra, el Espíritu Santo pueda moverse en nuestros corazones y podamos ser impactados por lo que tú dices en ella. Quédate con nosotros en este momento y, Señor, quédate con nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. Vamos allí donde estamos, vamos a cantar el himno tema. Vamos a abrir tu palabra, Señor.